Una vez que ha quedado claro el concepto de posición, de desplazamiento, de trayectoria, de espacio recorrido y las conexiones que hay entre ellos, estamos preparados para entender cuál es la interpretación, cuál es el concepto de velocidad media, de velocidad instantánea y de rapidez, también llamado celeridad. Vamos a primero de todo a hacer una aclaración sobre la notación. Lo que nosotros llamamos velocidad media o instantánea es lo que en el libro se llama vector velocidad media y vector velocidad instantánea, y lo que nosotros llamamos rapidez o celeridad es lo que se llama velocidad media escalar. Esta distinción es importante porque nosotros no nos vamos a referir al vector velocidad media siendo un vector como tal, no lo vamos a indicar explícitamente, sencillamente por economía del lenguaje. Bueno, pues entonces vamos ahora a tratar este tema. Nos vamos a centrar en este vídeo en explicar la velocidad media y la velocidad instantánea, y en otro vídeo vamos a profundizar en estos conceptos y a tratar también el concepto de rapidez. Para explicar esto vamos a utilizar esta construcción de GeoGebra. En esta construcción tenemos esta línea de aquí que podría indicar el perfil, por ejemplo, de una montaña rusa. ¿De acuerdo? Esta sería la posición del cuerpo en un instante dado. Y lo que tenemos aquí es una gráfica. En cualquier caso, pensemos en esto como lo que sea. Es una gráfica en la que tenemos la posición en la vertical medida en metros, lo que significa la m entre paréntesis, la posición en la horizontal medida en metros también. Y por lo tanto lo que tenemos aquí, cuando tenemos una gráfica de posición frente a posición, vertical frente a horizontal, lo que tenemos es la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces esta línea negra de aquí lo que indica es la trayectoria de este cuerpo en movimiento. Esta de aquí, por lo tanto, es la posición de ese cuerpo, y lo que tenemos aquí es el cambio en tiempo, es decir, la diferencia entre el tiempo en una posición y en otra posición, y en una primera instancia lo hemos fijado en 2. Este deslizador va a controlar ese valor. Conforme cambiemos eso, cambiará el valor de aquí, y este tiempo está medido en segundos, no está indicado, pero estos son 2 segundos. Bueno, pues este sería el tiempo, la posición para lo que vamos a llamar tiempo cero. Y bueno, hemos tomado las direcciones vertical y horizontal y el sentido positivo hacia arriba y hacia la derecha, como es por costumbre, y el cero del sistema de referencia lo hemos colocado aquí. Bueno, una vez que queda esto claro, digamos como los preliminares, este punto rojo que tenemos aquí es la posición del cuerpo. Por supuesto tiene que estar en la trayectoria, claro. La posición del cuerpo una vez que han pasado esos 2 segundos, y por supuesto si voy cambiando el tiempo, este de aquí no se va a mover porque este es el tiempo para t igual a 0 y este es el tiempo para t igual a 2 segundos, ¿de acuerdo? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser, no importa el valor que sea. Esta es la posición para un determinado tiempo y esta es la posición para un tiempo t, si llamo este tiempo t, este es t más 2. ¿De acuerdo? Es decir, el tiempo que ha pasado entre este y este otro es el que se indica aquí. Claro, cuando voy disminuyendo el tiempo, los dos puntos se van acercando. ¿De acuerdo? Y si lo hiciera 0, pues coincidirían y serían exactamente el mismo punto. Ahora, una vez que hemos entendido un poco lo que tenemos delante, vamos a ir añadiendo términos. Lo primero que tenemos aquí es, vamos a añadir este vector. Este es el vector de posición del cuerpo para el primer valor del tiempo. Eso lo vamos a indicar así, con una R, vector, y el 1 para indicar que es mi primer valor de la posición que estoy estudiando. De la misma manera vamos a añadir el vector de posición para el cuerpo cuando está aquí, en este otro punto. Y este es el letrero, este es el letrero que corresponde, es el vector de posición, R, vector, y el 2 para indicar que es para el segundo tiempo. No tiene nada que ver este 2 con este 2 de aquí. Simplemente que es el primer valor de la posición, segundo valor de la posición. Y si recordamos, pues si buscamos el vector de desplazamiento, el vector de desplazamiento sería la resta de 2 menos 1. Y recordando cómo se hace la resta de vectores en aquel vídeo, os recomiendo ahora el segundo de los vectores, segundo de los vídeos que vimos para la resta de vectores, porque precisamente trata de una situación como la que tenemos aquí, con los dos vectores con el mismo origen.
pues se puede hacer sencillamente como el vector que va desde este punto hasta este otro, ¿de acuerdo? Además tiene sentido, ¿no? Es lo que te has desplazado, que sería, por así decirlo, en línea recta, es desde aquí hasta aquí. El vector de desplazamiento no entiende de trayectoria, le da igual la trayectoria que tú tengas, siempre va desde aquí hasta aquí, ¿eh? Puede ser la trayectoria más intrincada del mundo, siempre va en línea recta. Bueno, pues supongamos que esta es la situación que tenemos. Vamos a indicar también que este es el vector de desplazamiento. Bueno, pues el vector velocidad media o la velocidad media se calcula dividiendo el cambio que ha habido en el vector posición, es decir, el desplazamiento, dividiéndolo por el tiempo que ha tomado en producir ese cambio. Esto se puede reescribir, si queremos, para hacer un análisis más sencillo de esta otra forma. Entonces lo que vemos es que tenemos un número que está multiplicando un vector. Y si recordamos del vídeo del efecto que tiene un número cuando multiplica un vector, sabremos que este número no puede modificar la dirección. Sí puede modificar el módulo y sentido. Modificará el sentido si el signo de este de aquí, de este número, es negativo. Lo dejará igual si el signo es positivo. Y si el valor absoluto del número, para centrarme ahora solamente en el efecto sobre el módulo, si el valor absoluto del número es mayor de 1, hará el vector más grande. Y si el valor absoluto es menor de 1, es decir, estaría entre 0 y 1, entonces hará al vector resultante más pequeño. En este caso, como delta t, como el tiempo que ha tardado en tomar este cambio en la posición es 2 segundos, el número por el que estoy multiplicando es un medio, es decir, es más pequeño que 1, y el vector resultante será entonces un vector que tendrá una longitud, un módulo que será la mitad del que tiene este de aquí. Como es positivo, no ha cambiado el sentido, y como no puede afectar a la dirección, pues siempre va a tener la dirección del desplazamiento. Y eso es algo muy importante que debemos recordar, que el vector velocidad media siempre tiene la dirección del desplazamiento, porque es el resultado de multiplicar un número por un escalar, y un número no puede cambiar la dirección, un número real, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a representar eso, vamos a representar ese producto, esa velocidad media. Ese sería el vector que representa la velocidad media. Como vemos, esta justamente es la mitad del vector verde, y vamos a ponerle una etiqueta, ¿de acuerdo? Bueno, voy a quitar la etiqueta esta de aquí dentro de un momento. Por ahora la voy a dejar, pero dentro de un momento la tendré que quitar por claridad. Bueno, ¿cuál sería la interpretación que podemos hacer del vector velocidad media? Ya sabemos cuál es su dirección, que siempre es la del desplazamiento. Sabemos que su sentido, pues exceptuando algún caso un poco raro, va a ser también el sentido del vector desplazamiento, porque este número va a ser siempre positivo. También sabemos cómo calcular su módulo, simplemente se da un factor, pues lo que sea aquí, del módulo que tenemos aquí. Y nos faltaría una interpretación, por así decirlo, algo con las manos, algo que podamos tocar, que podamos entender sin necesidad de tener la ecuación delante. Esta ha sido una interpretación gráfica, necesitamos esa otra interpretación. Para eso vamos a volver a Inkscape, donde es más fácil escribir, ¿de acuerdo? Y vamos a retomar la fórmula del vector velocidad media, sería así. Bueno, ¿qué pasaría si despejo ahora el vector desplazamiento? El cambio en la posición, recordemos que es el vector desplazamiento. Pues me quedaría que el vector desplazamiento sería igual a, multiplico a ambos lados por delta t, y me quedaría velocidad media por el cambio en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que el vector desplazamiento que yo he tenido, este vector verde aquí, se podría obtener con una velocidad, un vector velocidad como este de aquí, que se mantuviera constante durante este tiempo. Es decir, si yo parto de aquí y me muevo a una velocidad que tenga esta dirección todo el tiempo, esta dirección, este sentido y este módulo todo el tiempo, desde aquí durante estos 2 segundos, llegaría a este mismo punto. Al mismo punto que he llegado, cambiando de velocidad, suponemos, que si una montaña rusa, pues cambiará de velocidad. ¿Entendido? Entonces el vector velocidad media, lo podemos indicar así, el vector velocidad media, que se calcula por un intervalo de tiempo, es
la velocidad que podrías mantener constante durante todo ese intervalo de tiempo y conseguir el mismo desplazamiento que en el movimiento estudiado, ¿eh? Bueno, pues esa interpretación es muy importante porque nos va a ayudar luego a entender la diferencia entre el vector velocidad media y la velocidad media escalar o de la rapidez. Bueno, pues vamos ahora a continuar con la explicación. Vamos a pasar ahora a estudiar qué ocurre cuando voy haciendo el intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Si el intervalo de tiempo lo voy haciendo cada vez más pequeño, necesitamos fijarnos en dos cosas. Uno, lo que ocurre gráficamente y otro, lo que ocurre algebraicamente, o analíticamente, si queremos. Vamos a hacer los dos. Vamos a empezar por la interpretación gráfica. Entonces, conforme voy disminuyendo el tiempo, lo que voy viendo es que, primero, como hemos dicho al principio, este punto, el rojo se acerca al azul, el vector de desplazamiento en este caso va disminuyendo siempre, podría ocurrir en otro tipo de movimiento que aumentara en un intervalo concreto y luego fuera terminada disminuyendo, pero aquí va disminuyendo todo el rato, y el vector velocidad bueno, pues va cambiando su dirección conforme también va cambiando la dirección el vector de desplazamiento. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, va ocurriendo que si yo indico aquí esta línea, que es la línea de la recta tangente a la trayectoria en este punto, voy viendo gráficamente cómo el vector azul, que es el vector rosa, que es el vector, o morado sería, ¿no?, de la velocidad, va acercándose a tener esa dirección, precisamente la dirección tangente, ¿de acuerdo? Y el vector desplazamiento, bueno, pues evidentemente también, pero ahora mismo no nos interesa tanto y lo vamos a quitar. Entonces, el vector velocidad que tenemos aquí representado va acercándose a la tangente, va tomando la dirección de la recta tangente. ¿De acuerdo? Que tenemos aquí. Esa es la primera interpretación que tenemos que hacer de qué le ocurre al vector velocidad media cuando vamos haciendo el tiempo más pequeño. Otra interpretación es que el valor numérico, el valor del módulo de ese vector velocidad media, es más representativo de la velocidad que tiene el cuerpo porque voy haciendo el intervalo más pequeño. Entonces hay menos margen para que el cuerpo vaya cambiando su velocidad en ese intervalo de tiempo. De tal manera que si hago que el intervalo de tiempo sea muy pequeño, el punto inicial del movimiento y el punto final del movimiento están tan cerca y ha pasado tan poco tiempo que la velocidad media que calculo es prácticamente una velocidad que va a mantener constante el cuerpo durante todo el movimiento. No es exacto porque ha podido cambiar, ¿vale? Mucho o poco, en este caso ha sido poco, pero va tendiendo a acercarse a una velocidad constante que, y cuanto más pequeño lo hago, más se parece, y que podríamos tomar como una velocidad constante que tuviera durante todo ese intervalo de tiempo, y sería la velocidad que tendría, sería prácticamente la única velocidad que habría en ese intervalo de tiempo. Si consigo hacer que este intervalo de tiempo sea 0, entonces lo que tendré no será la velocidad en un intervalo de tiempo, claro, porque ahora es 0, sino que tendré ni la velocidad entre esos dos puntos, sino que esos dos puntos se harán uno solo, y lo que tendré será la velocidad exactamente en ese punto. Vamos ahora a representar eso algebraicamente. ¿Cómo escribo que voy haciendo el intervalo de tiempo cada vez más chico utilizando notación matemática? Bueno, eso se hace escribiendo esta expresión, lim, que es la abreviatura de límite. ¿De acuerdo? Porque voy a estudiar el caso límite en el que, pues un caso especial donde empiezan a ocurrir una serie de cosas, matemáticamente hay que estudiarlas con esta herramienta. Voy a estudiar el caso límite, el caso especial, en el que el intervalo de tiempo, vaya haciéndose cada vez más pequeño
y esta flechita que tenemos aquí se lee como tiende, en este caso tiende a ser 0. ¿De qué? ¿De qué expresión? De la expresión de la velocidad media, que es esta de aquí. En vez de poner Vm, velocidad media, voy a poner esto. Cuando estoy calculando esto, la velocidad que obtengo es cada vez, como hemos dicho, más representativa de lo que ocurre ahí. Es una velocidad media en un intervalo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que en el caso límite en el que intervalo de tiempo es 0, fijémonos que está en el denominador. Por eso no se puede sustituir sencillamente el tiempo por 0. ¿Vale? Hay que utilizar esta otra estrategia, esta otra técnica matemática, ¿vale? Entonces la velocidad que tengo ya no es una velocidad media. Ya la velocidad que tengo es la velocidad exactamente en el instante del inicio del movimiento, para ese intervalo de tiempo que tengo. No el inicio del movimiento aquí, sino me refiero al inicio del movimiento, el inicio para mi punto azul. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad instantánea, que es como se llama esta velocidad, se obtiene así matemáticamente y es, como la propia definición indica, la velocidad que tienes en un instante en concreto. Y gráficamente va a ser un vector tangente a la trayectoria que tiene el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en cada punto distinto, en cada punto que yo tenga aquí, ya vamos a simplificar esto de otra manera. Vamos a quitar este vector, vamos a quitar este también, vamos a quitar incluso la etiqueta esta de aquí para hacerlo más fácil y la línea. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto de aquí muy pequeño para que parezca, no es exactamente tangente, pero es muy cercano a ser la tangente. Entonces, en cada punto voy a tener una velocidad instantánea que va a ser tangente a la dirección, a la trayectoria. ¿Vale? Esto lo puedo representar de una manera bastante bonita, diría yo, si le activamos el rastro a este vector de aquí. Entonces vemos que que todo esta trayectoria está formada por vectores que son tangentes, vamos viéndolo ahí, todos estos vectores que son tangentes a cada uno de los puntos de la trayectoria que tengo aquí. Vamos a representarlo aquí porque los otros quizás ni siquiera se vean, ¿de acuerdo? Todas esas puntas de flecha que tengo son vectores que son tangentes a cada uno de los puntos que tengo aquí, va adaptándose. Bueno, pues esto sería la velocidad media y la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Lo que hay que saber sobre la velocidad media y la velocidad instantánea. Muy importante decir, para terminar, que la velocidad media sabemos que su dirección es tangente a la trayectoria, pero de esa tangente, pues solo sabemos que el vector va a estar en esa línea, que va a tener este sentido, pero no puedo saber exactamente cómo de largo va a ser solamente gráficamente por esa trayectoria. Y esto es algo que se entenderá ahora por qué es tan importante cuando veamos la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente sabemos la dirección, que es tangente a la trayectoria. Bueno, pues ahora vamos a ver lo demás en otros vídeos. Vamos a continuar con este asunto, con este tema en vídeos sucesivos.